Bueno, pues ya son las 5, entonces estamos listos para comenzar. Buenas tardes. Les pediría a ustedes, los panelistas, que abran sus micrófonos para este efecto de la presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta mesa número 4 de este seminario del Derecho frente a la pandemia del COVID-19, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Esta tarde lo que queremos hacer es conversar sobre el derecho a la información y el derecho a la privacidad y protección de datos personales en el contexto precisamente de esta pandemia que nos aqueja hoy día. Yo soy Diego García Ricci, como algunos de ustedes ya lo saben, y tendré el gusto de moderar y también participar con algunas ideas en este panel. Nuestros invitados son de lujo, no necesitan presentación porque son de sobra conocidos y expertos en los temas que quisiéramos platicar y compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, la dinámica va a ser la misma a la que hemos seguido en otras mesas ya realizadas dentro de este seminario, que es los invitados harán un planteamiento general de 10 minutos y después haremos una segunda ronda con algunas reflexiones, con algunos comentarios y obviamente trataremos de dar respuesta a sus comentarios y preguntas. Les pido que por favor nos las envíen a través del chat y con mucho gusto las iremos atendiendo. Una vez más, gracias por acompañarnos y bueno, quisiera darle la palabra a esta Andrea Mendoza. Ella es profesora investigadora del CIDE y bueno, un honor, Andrea, que hayas aceptado participar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Bueno, quisiera primero agradecer que la Universidad Iberoamericana se esté preocupando por analizar estos temas de relevancia social en el contexto que hoy día nos aqueja. Muchas gracias, querido Diego, por el honor de la invitación. Bueno, de pronto cuando hablamos de privacidad y de protección de datos y derecho a acceso a la información, son derechos que parecen lejanos a la ciudadanía. Y es importante decir que, bueno, estos derechos pueden marcar una diferencia hoy en un contexto de pandemia. Algunos ejemplos prácticos pueden ser el acceder al expediente clínico a través de una solicitud de acceso a datos o el poder conocer en qué hospitales se están atendiendo pacientes con COVID-19. Creo que hoy más que nunca estos derechos tienen que estar presentes en la sociedad y, bueno, tener de cerca un órgano garante que pueda amparar y proteger a la gente en esta situación, donde los derechos sí tienen un uso y un uso muy concreto. Me gustaría decir que no podemos hablar de sociedades democráticas si no hay un derecho a acceso a la información y de protección de datos. A veces pareciera que son derechos secundarios, pero son tan importantes que garantizan, pues ni más ni menos que una esfera de una vida privada de la gente y oponen una barrera a cualquier intromisión que el Estado pretenda tener. En este sentido, es muy importante decirle a la audiencia que si bien el derecho de acceso a la información y el de protección de datos son derechos humanos reconocidos en la Constitución, pues también están sujetos a un régimen de excepción y que a veces en situaciones como estas del COVID-19 podría, en algunos casos, acreditarse alguna de las excepciones para restringir el derecho humano, en este caso de protección de datos. A lo mejor es muy breve el tiempo, pero decirles rápidamente, en el tema del consentimiento, una de las excepciones a nivel constitucional es justo los temas de salud pública. Entonces, de pronto la gente puede decir, si yo me niego a que un hospital pueda tratar mis datos, bueno, pues es evidente que estamos frente a una situación de excepción que encuadraría perfectamente en esas restricciones a nivel constitucional. Pero bueno, fuera de ahí, creo que debe haber un tratamiento de acuerdo a los principios y de acuerdo a la normativa constitucional y secundaria. Yo creo que estamos frente a varios desafíos. Creo que la pandemia ha sido un fenómeno que tomó por sorpresa al mundo y que ha sido un fenómeno que ha evolucionado muy rápido. Y bueno, pues el derecho a protección de datos y el de acceso a la información no han estado, no se han exceptuado de esta velocidad. Y me refiero a que en México hubo una discusión, por ejemplo, sobre
los plazos respecto del derecho a acceso a la información y la protección de datos con el órgano garante. Los hospitales están frente a un desafío entre tratar los datos a la velocidad más rápida posible y también cumplir con todos los lineamientos y las normas. Y también frente a los desafíos, pues está el tema de la portabilidad. Diego, no sé, para la audiencia que nos acompaña, la portabilidad es un derecho inherente al derecho a protección de datos personales que si hoy día estuviera funcionando, pues no tendríamos problemas entre los pacientes que van de un hospital a otro y los expedientes pudieran migrar de manera adecuada en un formato interoperable y con todas las medidas de seguridad. Creo que también estamos frente a enormes desafíos sobre las políticas de ciberseguridad, principalmente en el sector público. Como ustedes saben, durante los últimos meses pues, se han emprendido acciones como optar por los softwares libres en el sector público y de pronto no estábamos tan preparados para tratar todos los datos en la dimensión que se están tratando. Creo que las medidas de seguridad informática no pueden obviarse y bueno, pues también decir que al final ha sido una sorpresa para todos y que las instituciones están haciendo su máximo esfuerzo, entendiendo que están privilegiando el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, pero que es muy importante sensibilizarlos para un tratamiento de datos adecuado, porque pasando esto podría haber afectaciones graves a la esfera de otros derechos como es el derecho a la no discriminación. Entonces sí hay una trascendencia entre divulgar los datos de los pacientes, incluso entre divulgar los datos del personal sanitario que, bueno, pues es víctima de agresiones en la calle. Entonces, es muy importante que las instituciones, aunque sé que hay derechos primordiales en este momento que se deben privilegiar, bueno, pues también el derecho a protección de datos es uno de ellos. Creo que en términos generales estamos frente a una oportunidad inédita para proteger los derechos de las personas, el reconocimiento máximo de la dignidad humana y justo para prevenir cualquier tratamiento de datos que se pudiera hacer que contravenga la dignidad humana. En tanto al derecho a acceso a la información, bueno, pues es claro que hoy más que nunca se necesita tener información, se necesita impulsar el tema de los datos abiertos, porque si hoy hubiéramos hecho la tarea en el tema de datos abiertos, tendríamos información en tiempo real para tomar decisiones de política pública en materia de salud. Entonces, creo que la pandemia nos está dejando muchos aprendizajes y que pasando esto, el sector público principalmente tendrá enormes desafíos para resolver. Diego, no sé cómo voy con el tiempo, me preocupa. Más bien, te quedan 2 minutos. Ah, buenísimo. Ok. Bueno, pues entonces, en términos generales, es esto, ¿no? Creo que el órgano garante debe estar ahí para atender estos derechos. Creo que las instituciones deben estar generando la información que le hace falta a las personas, que se deben proteger los datos en todos ámbitos y que, bueno, que también el sector privado tiene enormes desafíos porque hemos visto penosos ejemplos donde los nombres de pacientes de hospitales privados, bueno, pues han sido divulgados en medios informativos. Como saben, el régimen de tratamiento de los datos en materia de salud es un régimen extraordinario, especial, porque trata de datos personales sensibles y bueno, ante esta evolución rápida de la pandemia, pues no hemos hablado siquiera del apartado de sanciones, pero que está presente. Al menos el problema en México no es la ausencia de un marco normativo, el problema en México es el desarrollo real de capacidades y el poder instrumentar estos derechos frente a fenómenos que nos rebasan y que tienen una evolución muy rápida. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muy interesante. Muchos puntos de vista que ya iremos comentando. Seguramente los comparto. Muchas de esas cuestiones que estás refiriendo, pues también las comparto y también veo la posición crítica. Y bueno, pues quién mejor también para hablarnos de estos temas que Joel Gómez, quien es el socio fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Joel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Diego. Es un gusto estar con ustedes y más acompañado de tan talentosos y talentosas compañeras abogadas que nos hacen el honor de estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues después de lo dicho por Andrea, me quedan pocas cosas que decir. Lo importante ya lo dijo ella, pero me permitiré retomar algunos conceptos. Primeramente, para los que no conocen tanto la materia a profundidad en cuestiones de datos personales, pues hay que aclarar que México este año precisamente cumple 10 años con su Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que fue la primera norma de carácter federal que tuvimos.
Después, muchos años después, 7 años después, llegó la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Hay gente que piensa que la segunda ley mató a la primera, y digo mató por hablar en términos coloquiales, ¿no? La abrogó, la derogó. Y lo cierto es que no, es una ley que viene a acompañar de la mano a la primera ley. ¿Por qué? Porque los legisladores, por razones curiosas, por no ponerle otro adjetivo, decidieron que la primera ley le aplicaba solamente a los particulares y que el gobierno ya estaba cubierto, porque en aquel entonces la ley federal de transparencia incluía 5 pequeños articulitos que hablaban de la protección de datos personales en el sector público, y yo creo que el pensamiento lógico fue, pues nosotros ya tenemos regulación, ¿no? Ya con esos 5 articulitos ya estamos cubiertos, no necesitamos más, pero el sector privado, ahí te va tu leyesota y pues llégale y hazle como puedas para cumplir todo lo que viene ahí. Y lo cierto es que pasados los años se dieron cuenta de que era injusto, yo creo decirlo así, que el sector privado tuviera tanta carga impositiva, tanta carga de compliance con esta norma, y se decidió que pues el gobierno también debería entrar a un régimen estricto de protección de datos personales, y es así como se publica hace 3 años la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Entonces, México tiene que acostumbrarse a convivir con 2 leyes, pero previo a ello fue necesario tener un marco constitucional adecuado, como lo mencionaba Andrea, y fue necesario pues tener no una, sino varias reformas en esta materia. En particular me gustaría citar la reforma al artículo 16 constitucional, que creo que es sumamente relevante para esta materia. No sin antes aclarar que para algunos de los presentes, o al menos para mí, que soy probablemente el más viejo, cuando estudié Derecho, me tocó estudiar derechos, no me tocó estudiar derechos humanos, me tocó estudiar la primera parte de la Constitución mexicana como las garantías individuales, y hoy después de la reforma, pues ahora ya se habla de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Entonces, este artículo 16 está ubicado precisamente en ese apartado y dice, entre otras cosas, que toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, por razones de disposición del orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger derechos de terceros. Es así lo que dice nuestro artículo 16 constitucional, y además esto lo replica perfectamente bien nuestra ley en su articulado interno. Entonces, pues ahí lo interesante para mí sería saber cuándo entramos en ese régimen de excepción, porque la Constitución lo dice, la ley lo dice, pero no nos dicen cómo se va a implementar ese régimen de excepción, no nos dicen si va a ser un tribunal el que va a determinar ese régimen de excepción, no nos dicen si va a ser la autoridad garante, no nos dicen cómo se va a ejecutar. Una de las cuestiones más interesantes derivadas del COVID-19 es que hubo toda clase de opiniones al respecto. Hubo abogados que se pronunciaron en un sentido y en otro. Hubo quienes dijeron, no, es que el conocer los datos de las personas que están enfermas debería ser un derecho de todo ciudadano. Por transparencia, el gobierno debería darnos los nombres y los domicilios de todas las personas que están enfermas, porque es en mi interés proteger mi salud y quiero saber si mi vecino o el de enfrente o el de 2 cuadras adelante está enfermo, pues para tomar las medidas conducentes. Esto lo dijo un abogado en LinkedIn, me tocó leer textualmente esta opinión en LinkedIn, y es un abogado que presume ser experto, supongo yo, en datos personales. Pero también vimos la opinión del INAI, donde el INAI dijo no, en esta época, con mayor razón, deben de protegerse los datos personales de todos los individuos que están, sobre todo aquellos que tienen algún padecimiento. Y aquí la parte más interesante viene a ser que se viene a enfrentar la sociedad con un cúmulo de tratamiento indiscriminado, que de por sí ya existía antes, porque las redes sociales siempre han hecho un uso exacerbado de nuestros datos, los buscadores, las Big Tech, todas las grandes empresas de tecnología hacen un uso exacerbado de nuestros datos personales, pero hoy en la época de la pandemia, este uso se vino a exacerbar aún más. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo te pide datos para cualquier cantidad de cosas. A mí me tocó en Twitter entablar una conversación con una persona, estábamos hablando de un mapa que habían hecho unos estudiantes del TEC de Monterrey, y de inmediato sale otra persona y dice, oigan, yo también hice un mapa, por favor llénenme este cuestionario. Y me meto al cuestionario, y mágicamente, pues sí, es un mapa que hizo otra persona por iniciativa propia,
con alto nivel de detalle, y al final te hace algunas preguntas, te dice cómo te sientes, has tenido temperatura, en fin, te hace las preguntas clásicas para saber si tienes o no si tienes síntomas de COVID, y al final te pregunta tu correo electrónico. Te dice que es opcional, pero te lo pide. Y pues uno como abogado que ya trae un poco de callo en la materia, pues lo primero que se te ocurre es, ¿dónde está el aviso de privacidad? Quiero saber qué hacen con mis datos. Pues, y en automático buscamos hacia abajo, ¿no? Buscamos en el pie del navegador, a ver si en algún lugar con letras chiquitas dice algo, pero no, resulta que no había nada, absolutamente, no había ningún aviso de privacidad. Lo cual pues era de sorprenderse. Las personas involucradas en esa conversación en Twitter le dijimos a esta persona, que creo yo que era un joven, y le dijimos, ¿sabes qué? Pues está muy padre tu iniciativa, nada más que no tienes aviso de privacidad. No, pero es que es opcional el que dejen su correo. Bueno, desde el momento que hay una persona que puede dejar su correo y que no entiende que debe de cuidarlo, pues desde ese momento ya está aplicando la ley porque estás manejando datos personales. Y esa no fue la única iniciativa. Hay muchas iniciativas que de manera similar empezaron a tratar y recopilar datos, inclusive algunas de ellas poniendo mapas específicos en donde había gente contagiada, ¿no? Te decían, a ver, en este municipio, aquí están los puntitos, ya saben, de GPS, donde están las personas que tienen el COVID-19 o que han sido detectados positivos, y eso desde luego pone en peligro a las personas. Lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en las noticias, cómo hay una ola de discriminación y una ola inclusive de ataques en contra de personas porque son sabedoras. La comunidad sabe que son poseedores o que están contagiados de COVID-19. Otras inclusive llegaron al colmo o al extremo de hacerlo público, porque ahora está de moda que todo el mundo es influencer, ¿no? Como todo el mundo tenemos cámaras y teléfonos, pues ahora todos somos influencers, y me tocó ver más de 5 videos de personas que decían, oigan, pues yo tengo el COVID-19 y no sé dónde me enfermé, y los síntomas son estos, y fui al Seguro Social y me atendieron y me dijeron esto. Y bueno, pues de repente empezamos a ver cómo los vecinos de estas personas que se enteraron que estaban enfermas, pues empezaron a echarles cloro en la puerta, no dejaban subir a las personas que venían de visita a entregarle alimentos, a la persona del agua que venía a dejar el botellón o el garrafón, no lo dejaban subir. En fin, se convirtió en una situación bastante compleja el manejo de esta información, porque no valoramos la protección de datos personales, porque se trafica de manera masiva los datos personales, porque existe todavía mucho desconocimiento en la materia, pese a que tenemos 10 años cumpliendo 10 años con esta ley, y ahora pues ya tenemos otros poquitos con la nueva ley, pues mucha gente no sabe de la existencia de la segunda ley que le aplica al gobierno. Pues el gobierno también tiene un cúmulo importante de obligaciones en materia de protección de datos personales. Tiene que tener su aviso de privacidad, sus unidades de transparencia deben estar listas para atender cualquier tema relacionado con protección de datos. Está el magnífico derecho de portabilidad del que hablaba Andrea hace unos minutos, que no sabemos si esté operando, si no está operando. En fin, hay muchísimas cosas que tendríamos que tomar en cuenta. Y por último, si me permites, Diego, no estoy contando el tiempo, pero creo que todavía me queda un minutito más. Sí, todavía está mucho tiempo. El tema de ciberseguridad es súper relevante, porque como en toda época de crisis, los cibercriminales se ocupan de detectar dónde pueden sacarle provecho a la situación. Y pues hemos visto también numerosos casos de aplicaciones falsas, de correos o de phishing que también están buscando que la gente caiga, donde te avisan supuestamente de una nueva aplicación que te va a ayudar a detectar el COVID, o te dicen que en tu zona hay enfermos y que para ver dónde están los enfermos de tu colonia le hagas clic aquí. Y pues la gente, como es costumbre, la gente que no tiene sentido común, le anda haciendo clic a esos enlaces o anda descargando aplicaciones maliciosas, y esto está provocando que encima de todos los problemas sociales, de salud y económicos derivados de la pandemia, pues ahora tengamos que agregarle el problema de ciberseguridad. Porque lo cierto es que la gente, normalmente la gente, o la mayor parte de la gente, no tiene mucha conciencia de ciberseguridad. En estas épocas de pandemia, pues es lógico que nuestros radares de ciberseguridad se bajen un poquito y estamos pensando en otra cosa, estamos metidos en redes sociales viendo noticias, que si viene más cuarentena, si viene menos cuarentena, que si vaya a regresar al trabajo o no. Y lo último que se nos ocurre tal vez pensar es en la protección de nuestros datos personales y la protección de nuestra información. Y si a eso le agregamos que todo el mundo nos fuimos a nuestras casas, los que pudimos, a trabajar con el famoso home office o teletrabajo, pues significa que todo lo que estábamos haciendo en la oficina, ahora lo estamos haciendo en la casa, y a lo mejor en la casa no tenemos el mismo nivel de protección que en la oficina, la empresa o la institución para la que trabajamos
sí tuvo el momento y la decisión y el liderazgo para implementar medidas de seguridad. Digo, si con trabajos las personas le ponen password a su celular, pues yo no sé qué clase de seguridad vayamos a tener en casa como para poder confiar que lo que estamos haciendo está en un rango de seguridad, en un rango de ciberseguridad. Entonces, por todas partes tenemos riesgos hoy en día en esta materia. Lo más importante es que hay mucho desconocimiento sobre el derecho, las normas que nos asisten. Si bien la autoridad ha hecho un trabajo de difusión importante, yo creo que el trabajo de difusión nunca termina. Y es importante que estos foros se sigan dando. Felicito a la Universidad Iberoamericana, a Diego García en particular, por la realización de este tipo de foros que mucho ayudan para poder estar conscientes de esta situación. Pues muchas gracias, Joel. De verdad nos has puesto un panorama muy real de lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en las redes sociales digitales. Y pues sí, es cierto, como hemos visto gente que ha querido pues, publicitar sus datos personales, decir, hey, aquí estoy enfermo y vean cómo estoy sufriendo. Y bueno, la reacción de la comunidad fue sorprendente y pues ciertamente muy lastimosa, ¿no? Que no necesariamente obtuvieron el resultado que ellos estaban pensando, ¿no? De volverse estas celebridades que se imaginaron por precisamente publicar aspectos de su vida privada, como es el estar enfermo, ¿no? Y bueno, Socorro, pues tú obviamente con toda tu experiencia trabajando temas de libertad de expresión, de acceso a la información y protección de datos personales, pues seguramente tendrás también algo muy interesante que decirnos. Bienvenida, Socorro. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes compartiendo esta mesa, que creo que es sumamente vital en estos momentos. Como ya es más complicado cuando han expresado ideas sumamente valiosas, tanto Andrea como Joel, yo voy a romper un poquito, voy a iniciar con el derecho a la información. El derecho a la información, ¿por qué es tan importante en este contexto de pandemia? Y aquí es sumamente valioso por varias cuestiones que nos han planteado en comunicados conjuntos, que creo que es valioso dejarlo claro, comunicados conjuntos de los relatores, tanto de Naciones Unidas como lo que es Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también tendría que ver con lo que es el relator de libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Aquí vale la pena dejarlo claro que el derecho a la información nos va a permitir no solamente asegurar el derecho al acceso a la información, o más dicho, nos va a permitir asegurar el derecho a la salud, pero el derecho a la salud no solo requiere una atención o se va a solucionar con una atención inmediata. Si no hay un derecho a la información, ¿sí? Es muy difícil desde esta perspectiva asegurar el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿sí? Y aquí creo que ha sido uno de los posicionamientos de los más interesantes y además uno de los planteamientos también por parte de una resolución que valdría la pena, independientemente del público que nos rodee, porque lo que decía Joel es muy importante. Desde la perspectiva de que hay un desconocimiento de cuáles son los pronunciamientos de los organismos internacionales, toda vez que a través de lo que son los organismos internos ha habido, a mí me parece que ha existido muy poco posicionamiento en torno a las medidas que se deben adaptar o incorporar frente a lo que es esta pandemia en materia de derecho al acceso a la información y en materia de protección de datos personales. Aquí hay una resolución vital que es la 1/2020 de la Comisión de Derechos Humanos sobre la materia del derecho al acceso a la información, que me parece importante desde la perspectiva de que llega a dejar claro una situación de cómo precisamente en estos momentos se pueden lesionar gravemente derechos. Derechos, como lo decía en algún momento Andrea y también Joel, no solamente el tema de protección de datos personales, el derecho a recibir información, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el principio de no discriminación, son hoy los que tenemos en riesgo desde esta perspectiva y que esta resolución intenta desde esta perspectiva frenar. Pero antes de que me pronuncie exactamente de cuáles son los planteamientos que nos hace en esta resolución la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me interesaría, porque no sé qué tan diverso sea, en este caso, el grupo de participantes que tenemos, pero sí es valioso que sepan que este derecho a la información tiene, todos los titulares tenemos 3 facultades. Una primera facultad que es el derecho a investigar información.
Y ese derecho a investigar información implica el acceso directo a la fuente. Y aquí entra una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana deja claro que definitivamente los gobiernos de toda la OEA tienen que asegurar el acceso directo a las fuentes. Si no, no estaríamos lesionando una primera facultad, que es ese derecho a investigar información. Una segunda facultad que a mí me parece que también vale la pena dejar claro, ese de derecho que tenemos todos los titulares de este derecho a la información a transmitir y a difundir información. Normalmente se había planteado que ese derecho a transmitir y difundir información lo ejercían principalmente los periodistas. Hoy en día, precisamente con ese gran desarrollo desde esta perspectiva de las redes sociales, muchísimas personas se están convirtiendo o están teniendo un papel muy importante como difusores de información. Pero eso también implica cierto tipo de obligaciones que los voy a ver un poquito más adelante. Aquí lo que vale la pena es dejar claro que este derecho a transmitir y difundir información también significa el derecho a crear medios de comunicación. ¿Por qué va a ser importante? Porque si no tenemos una pluralidad de medios de comunicación, no tenemos cómo informarnos con informaciones contrapuestas, ¿sí? Y creo que eso es sumamente valioso. En este derecho a difundir y transmitir información me voy a permitir meterme a otra de las recomendaciones que es muy importante que hace precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de esta resolución 1/2020. Y es que todos los gobiernos tienen que asegurar lo que es la veracidad de la información. Ese es el punto central porque hoy nos enfrentamos a un grave problema, a un incremento de la subinformación, la desinformación y las noticias falsas. Si estamos ejerciendo todas las personas el derecho a transmitir y a difundir información, lo que también tenemos como obligación es contrastar todos los hechos con datos objetivos. Eso implica que busquen, accedan directo a las fuentes de información que tienen una credibilidad desde esta perspectiva. Con datos objetivos habría que contrastar antes de difundir una información, antes de darle un like. Y los periodistas también tienen esa obligación de contrastar con datos objetivos lo que es su información. Pero aquí valdría la pena matizar algo más, que poco se ha dicho en México, y es que las autoridades, precisamente hoy más que nunca, pero ya lo tienen en general, tienen un mayor nivel ahora sí que de obligación en lo que es el cumplimiento de ese requisito de veracidad. Y esto nos obliga a todos, porque son jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es muy valioso tomar desde esta perspectiva en consideración. Y por último, ese derecho a recibir información, o esa facultad de derecho a recibir información que ya les había mencionado, que me parece sumamente valioso, implica que precisamente nosotros exijamos que tanto lo que son las autoridades como lo que son en este caso los particulares, es decir, los medios de comunicación, las redes sociales, cumplan con ese requisito de veracidad. ¿Por qué? Porque es un servicio público el que están prestando. Por lo tanto, tienen que cumplir con esa veracidad y también nos corresponde no solo cumplir con la veracidad, sino además la posibilidad de exigir lo que es ese cumplimiento del requisito de veracidad. Eso me parece que valdría la pena destacar. Creo que ya me emocioné mucho con el tema del derecho a la información. Solamente decir una cuestión, pero ya lo dejaré para la segunda intervención. En materia rápido de lo que es cómo proteger la privacidad, solo mencionar una cuestión que para nosotros vale la pena mencionar. Aquí ya hay pronunciamientos. Hay pronunciamientos también muy claros por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un tema que seguramente a muchos y que no se ha mencionado todavía, nos preocupa, y son las herramientas de vigilancia. En el tema de las herramientas de vigilancia ya se pronunció la Comisión Interamericana y hace claros pronunciamientos que es necesario que nosotros sepamos. Si es que en algún momento se llegan a instrumentar, es importante que definitivamente nos digan las autoridades cuál va a ser el propósito y cuál va a ser el tiempo de lo que son esas herramientas de vigilancia. Junto con este tipo de situaciones, creo que valdría muchísimo ahora sí que la pena que también las autoridades nos dejaran claro
¿Cuáles van a ser los mecanismos de supervisión independientes que vamos a tener los ciudadanos para denunciar, ¿sí? En este caso, y también para reclamar? No me, porque ya creo que estoy en el tiempo, no me, me dedico más al tema de protección de datos personales, pero creo que tanto Andrea como lo que es Joel lo han abordado de una manera increíble. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti, Socorro, de verdad, pues siempre muy puntual en tus intervenciones y dándonos una idea muy clara respecto de esta dimensión tan importante que es el tener información veraz a nuestro alcance en un momento tan crucial como lo es esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y bueno, pues el peor de la situación es la mía, porque ya no me dejaron nada, ya todo lo abordaron de manera magistral ustedes. Pero bueno, aún así yo quisiera también hacer unas reflexiones en torno a estos dos temas. Si me paso de mi tiempo, por favor, cualquiera de ustedes háganme una seña, porque pues, vamos a hacer, no quiero que me acusen de imparcial y de manipulador por tener el micrófono. Y bueno, algo que yo he podido observar a lo largo de la pandemia es que si hay una variable que ha sido constante a lo largo de todas estas semanas, ha sido la búsqueda de información. Tan pronto se anunció por parte de la Organización Mundial de la Salud que estábamos frente a una pandemia, miles de personas nos volcamos a Internet para investigar qué era, de qué se trataba, qué más nos podíamos obtener sobre este virus tan extraño, la forma como estaba afectando a los países y de qué manera podríamos ponernos a salvo. Tras este primer impulso, fíjense, nuestras demandas de información fueron cambiando y cada uno empezó a variar de acuerdo a nuestros propios intereses. Y esto nos habla un poco de lo diverso y lo amplio que es el derecho de acceso a la información, pues porque buscamos información y buscamos ejercer este derecho, pero no necesariamente buscamos lo mismo. Y así tenemos una gran diversidad de demandas, desde la gente que buscaba saber qué hacer en caso de que tuviera síntomas, desde aquellas otras personas que buscaban los modelos matemáticos que estaban siendo utilizados por la Secretaría de Salud para poder predecir los avances de la pandemia. Y bueno, frente a esta imperiosa necesidad de ejercer nuestro derecho de acceso a la información, pues nos enfrentamos a una primera barrera que fue la suspensión de plazos de parte de las autoridades de los organismos garantes. Y bueno, se dijo por parte de estos organismos garantes que a ninguna solicitud se le daría trámite, ni tampoco se resolverían recursos de revisión, sin ni siquiera distinguir si estábamos hablando de temas relacionados con la pandemia o no. Y si bien puedo entender la razón de que los llevó a tomar esa decisión, que es pues de alguna manera evitar la concurrencia de las personas a los centros de trabajo para evitar la propagación del virus, eso no elimina nuestro deseo de acceder a información y tampoco de ejercer otros derechos. Y aquí vemos otra variante del derecho de acceso a la información, que es su valor instrumental. El derecho a la información tiene un derecho, un valor en sí mismo, pero también es un instrumento para el ejercicio de otros derechos, como es el derecho a la salud, como es la libertad de expresión, como decía Socorro, o nuestros derechos de participación política. Entonces, al haberse suspendido los plazos, pues no solo se limitó el ejercicio de estos derechos, sino también dificultó el ejercicio de otros muchos demás, ¿no? Y algo muy importante, nos dejó supeditados a la información que el gobierno quisiera darnos. Entonces, el gobierno, digamos, estamos en sus manos, él decide qué información presenta, cómo la presenta y en el momento que ellos así desean presentarlo. Entonces, la suspensión de plazos, por así decirlo, le privó a esta parte del derecho de acceso a la información esa doble vía que lo caracteriza. Yo recibo información para de alguna manera empezar a participar en la construcción del debate público. Y esto pues se vio severamente afectado con esta suspensión de plazos, ¿no? Esta supeditación a la que quedamos sujetos a partir de estas limitaciones al ejercicio de acceso a la información, pues las vimos con una especial rudeza en este incidente que ocurrió en el hospital de Catepec la semana pasada. Frente a una gran ausencia de información por varios días, pues de parte de las autoridades hospitalarias, pues los familiares de los enfermos de COVID irrumpieron en el hospital y nos mostraron esa realidad tan trágica y dolorosa que estamos viviendo hoy día, ¿no? Servicios saturados, cuerpos sin entregar, mucho enojo, mucha frustración, mucha tristeza, pero sobre todo alimenta mucho la desconfianza y no creo que eso sea lo que más necesitamos. La crisis en el hospital de Catepec pues nos ilustra, fíjense bien, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde somos capaces de llegar con el objeto de ejercer este derecho de acceso a la información. Y también nos muestra cómo están funcionando nuestros mecanismos legales e institucionales para ejercer ese derecho en estos momentos tan extraordinarios. Debo decir que afortunadamente y tras la imperiosa y fuerte presión de las organizaciones de la sociedad civil y muy posiblemente tras
la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que hacía referencia Socorro, pues ya el INAI decidió levantar la suspensión de los plazos para aquellos asuntos, solicitudes de información que tuvieran que ver con sectores esenciales. Esperemos que los organismos garantes en los estados también sigan el ejemplo del INAI y puedan ser más flexibles en esta limitación de plazos que establecieron y pues le den curso a estas solicitudes de acceso a la información, porque nos pueden dar un termómetro muy certero de qué es lo que la gente quiere saber y necesita saber para poder reaccionar de una mejor forma a esta pandemia, ¿no? Ahora, respecto al derecho a la privacidad y protección de datos personales, pues también plantea otros retos a los que Andrea y Joel ya se refirieron de una manera muy, muy clara. Si ustedes observan las actividades que han venido desarrollando en las últimas semanas, pues van a descubrir muchas cosas que implican mucho el flujo de datos. Seguramente descargaron aplicaciones que antes no utilizaban, llevaron a cabo compras en línea, pidieron alimentos, se unieron a grupos de ayuda o, algo muy interesante, los agregaron a muchos grupos de WhatsApp a los que originalmente no estaban. Y pues debemos tener conciencia de todas estas implicaciones porque suponen un intercambio muy intenso de datos personales. Y que una vez superada la pandemia, valdría la pena preguntarnos si queremos permanecer activos en este tipo de actividades. Tampoco podemos perder de vista que aún durante la pandemia somos titulares de nuestros derechos ARPO, estos derechos que ya señaló Joel, de acceder, rectificar, cancelar o ponernos al tratamiento, y que los podemos seguir ejerciendo, independientemente de que los organismos garantes hayan suspendido los plazos. Si yo ya no quiero estar en un grupo, pues me salgo. Si ya no quiero que me estén mandando alertas o mensajes, pues me pido que cancelen mis datos de las bases de datos. Entonces, a pesar de que la pandemia nos plantea una limitación en el ejercicio de derechos humanos, eso no implica renunciar a ellos y obviamente eso incluye a nuestros derechos humanos, ¿no? También tenemos que ser muy cuidadosos con estas aplicaciones y ver cómo han sido diseñadas y cómo habrán de diseñarse aquellas que van a ser utilizadas para hacerle frente a la pandemia. Parece que es inevitable que se van a utilizar y pues tenemos que tener la certeza de que los datos personales que vayan a ser requeridos verificar si realmente son necesarios y proporcionales a los fines de contención de esta epidemia. También tenemos que exigir transparencia a los desarrolladores de estas aplicaciones, que nos informen qué van a hacer con esos datos, con quién los van a compartir, quién va a tener acceso a ellos. Si van a ser aplicaciones voluntarias, pues deben obtener nuestro consentimiento. Si van a ser obligatorias por parte del Estado, nos tienen que señalar un fundamento legal. Para que nosotros podamos hacer ese control sobre el uso de estas aplicaciones. También debemos asegurarnos que las tecnologías de vigilancia, algo que ya decía Socorro y que lo menciona también la Comisión y la Corte Interamericana, pues solo deben ser utilizadas para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus y de personas enfermas del COVID-19. No podemos permitir que se conviertan en mecanismos permanentes de vigilancia por parte del Estado, pues eso supondría una cesión de nuestra privacidad, una injerencia desmedida y lesiva para ella. Debemos ser muy cuidadosos que el uso de las tecnologías sea necesario y proporcional para las necesidades de salud pública, concretamente esa necesidad de salud pública, ¿no? Y pues finalmente no debemos olvidar que frente a la pandemia se hará un gran uso de datos relativos a la salud de las personas. Y se trata de datos personales sensibles, como nos decías, Andrea, los cuales pues forzosamente requieren consentimientos expresos. No se obvia el consentimiento expreso, salvo cuestiones muy específicas como las excepciones que tú nos marcabas, ¿no? Es importante vigilar la seguridad de esos datos personales, ver dónde van a ser almacenados, verificar qué medidas de seguridad van a tener, si son las adecuadas o no, porque se deben de evitar las fugas o accesos no autorizados. Imagínense si llegaran a ocurrir ese tipo de vulneraciones a la seguridad, pues esas personas infectadas con COVID-19 quedarían completamente expuestas, sujetas a una mayor vulnerabilidad y podrían ser objeto de discriminación o aquellos otros actos que atenten terriblemente contra su dignidad como personas, ¿no? No queremos eso, no queremos salir de la pandemia con esto que pudiera avecinarse, ¿no? Pues me parece que el principal desafío que tenemos enfrente es precisamente cómo salir adelante de esta pandemia sin necesidad de renunciar al control sobre nuestros datos personales, ¿no? Pues mantener el control sobre estos datos nos va a ayudar a conservar ese régimen de derechos y libertades que teníamos antes de la pandemia y que no debemos de olvidar, nos ha costado mucho trabajo lograr. Entonces, bueno, yo con esto lo cerraría y pues obviamente les quiero dar las gracias y vamos entonces a ver algo que nos dice el público. Vamos a hacer una
una ronda de comentarios, reacciones a lo que hemos platicado y pues si podemos ir un poco contestando las preguntas del público. ¿Les parece? A ver, aquí hay una pregunta para Joel. Dice Joel, ¿consideras que la medida de para medir la movilidad en el país, que están obteniendo información de usuarios de Google, Facebook y Twitter, no violarían la privacidad y los datos personales? La primera parte, ¿me la puedes volver a leer, Diego? Sí, dice, estas medidas que está utilizando la Secretaría de Salud para medir la movilidad en el país y que se están utilizando como fuentes Facebook, Twitter, ¿no sería violatoria de la privacidad? Y obviamente puedes hacer un comentario, una reacción a todo lo que hemos conversado. Sí, de hecho estoy completamente de acuerdo con quien formula la pregunta. Y de hecho no es el único país, México, que lo ha intentado hacer o que ha buscado hacerlo. Hubo inclusive una ministra en Argentina que lo propuso de manera formal, que se pudiera hacer estas actividades que le llaman ciberpatrullaje, ¿no? Donde el gobierno a través de medios electrónicos y recolectando información de Big Data o competiciones directas a los proveedores de servicios de Internet, en particular redes sociales o Google u otros, pues puede hacerse llegar de información para saber si se está respetando o no la sana distancia y el famoso aislamiento social. Hay que recordar que a nivel internacional, no es algo que venga solamente en la ley mexicana, existen 8 principios en el tratamiento de protección de datos personales, y uno de esos principios se llama información y otro se llama consentimiento. Entonces, para que alguien pueda tratar tus datos, tiene que haberte informado para qué los va a tratar. Hay otro principio que es el de finalidad, que está ligado. Dice, bueno, infórmale en el aviso de privacidad cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos. Y finalmente, opta por el consentimiento. El ciudadano, el particular, el titular debe consentir el tratamiento de sus datos personales. Y en muchas circunstancias, este tipo de situaciones, yo diría que en la mayor parte de los avisos de privacidad no creo que esté contemplado un rubro que diga, en el caso de una pandemia, voy a tratar tus datos personales sin pedirte permiso o de manera extensiva o exhaustiva o te voy a poder monitorear. Dudo mucho que exista ese lenguaje en algún aviso de privacidad de alguna institución de gobierno o de alguna entidad privada. Entonces, definitivamente creo que cualquier labor de seguimiento que no haya estado informada previamente en un aviso de privacidad y que no haya sido consentida, sobre todo de manera expresa cuando se trata de datos personales sensibles, definitivamente estaría en vulneración de los derechos de protección de datos personales, del derecho a la autodeterminación informativa y nuestro derecho a la privacidad. Muchas gracias, Joel. A ver, aquí hay una pregunta para Andrea. Dice, ¿los hospitales al proporcionar datos para la estadística de casos COVID deben respetar información como el nombre de la persona y sus datos biométricos? Bueno, a ver, creo que es muy importante porque eso nos puede dar una salida para un tratamiento de datos y un combate adecuado de la pandemia. Cuando la información se utiliza para fines estadísticos y la información está anonimizada, baja el nivel de cumplimiento y no estamos frente a un cumplimiento de las normas en materia de protección de datos. El gran tema es que es muy complicado desde una perspectiva técnica lograr la efectiva anonimización de la información. Entonces, cuando se quiere generar información para fines estadísticos, simplemente no es necesario conocer el nombre, o sea, tal vez es necesario conocer, por ejemplo, el rango de edad o los sitios donde, o las alcaldías donde esas personas viven para controlar de mejor manera la pandemia, pero eso no significa que se deba entregar información que pueda identificar a una persona. O sea, depende del tipo de información estadística. Por ejemplo, para tener una base de datos de personas infectadas justo para que la Secretaría de Salud haga estas visitas, no es evidente que se ocupa el nombre y la dirección y que esa base de datos, al tener datos sensibles, deberá ser tratada con el máximo cuidado y medidas de seguridad. Si yo simplemente quiero generar información estadística que no identifica a las personas, o sea, que sí dé números, pero que no identifique quién está detrás del dato, simplemente no hay un cumplimiento, no estamos frente a un cumplimiento de la norma. Ahora, yo sé que no es una pregunta que me hayan hecho, pero justo ahí estaría la clave. O sea, más allá, si Google nos dio a conocer en el aviso de privacidad que podía hacer esto, aquí solo habría 2 cuestiones importantes. La primera es que se trata de una colaboración con el Estado y que la información sigue estando en manos de la corporación, porque la pregunta me remonta un poco al tema de la
trasera Estados Unidos. O sea, justo en esto de querer monitorear lo que pasa en redes sociales hay que ser, o lo que pasa a través de las aplicaciones para beneficio de todos, hay que tener cuidado de que es un régimen extraordinario donde se le está dando la información en una temporalidad a las autoridades y bajo un marco constitucional. Entonces, con el tema del monitoreo de las antenas, bueno, salió la jefa de gobierno de la Ciudad de México a decir que se trataba de datos anonimizados, que no podían identificar a la persona y que la información seguía en manos de las empresas de telecomunicaciones. De lo contrario, no hubiera sido tan sencillo porque estaríamos frente a las reglas de la geolocalización y esto es otra cosa que el marco constitucional mexicano no permite aún en una situación como la pandemia. Pero bueno, simplemente la clave sería eso. Si yo lo que estoy entregando es información que no identifica a una persona, no estoy frente a un cumplimiento en materia de datos. Si lo que estoy entregando sí identifica a las personas, estoy en un tratamiento, estoy frente a un tratamiento de datos personales sensibles y con la necesidad de instrumentar máximas medidas de seguridad y de garantizar que el tratamiento no contravenga la dignidad de la persona ni los principios en materia de datos personales. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y aquí hay una pregunta para ti también, Socorro. Hemos recibido muchas preguntas, solo estoy haciendo una selección, pues no podemos leer todas, pero algunas que me parecen que son importantes y que pueden ampliar la discusión. Síganlas enviando y les podemos dar atención incluso después de que hayamos terminado la transmisión. Socorro, te preguntan que, ¿qué opinas sobre lo que Segov hizo con la medida de apremio que se otorga a TV Azteca, esta cuestión que se dio hace unas semanas? ¿Y qué tanto opina, cómo ves esa medida que llevó a cabo la Secretaría de Gobernación? Y también, ¿qué tanto se permite o debe de sancionarse la difusión de fake news ahorita precisamente durante la pandemia? ¿Cuál sería tu opinión ahí al respecto? El tema de TV Azteca es muy interesante. A ver, ¿desde qué perspectiva? Porque ahí lo que podemos constatar es que definitivamente lo que era el periodista no estaba cumpliendo con el requisito de veracidad. Es decir, no estaba contrastando ese tipo, porque estaba ejerciendo. Bueno, aquí habría que distinguir entre derecho a la información, que es un derecho humano, la libertad de expresión en sentido estricto, ¿sí? Derecho a la información que se refiere a los hechos, y él estaba hablando de hechos. No eran opiniones que se refirieran a la libertad de expresión en sentido estricto, ¿sí? Y eso implicaba, por lo tanto, que el periodista tenía la obligación de contrastar los hechos con datos objetivos y no podía pronunciarse desde esta perspectiva en el sentido que lo había llevado a cabo. Esto implica que también la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea sanciones para el medio de comunicación. Hubo y se generó todo creo que me encantó, de una u otra forma, creo que uno de los planteamientos hoy que podemos tener muy claro es que este tipo de emergencias sanitarias nos aleja de la realidad. Y es un planteamiento no mío, sino de un teórico que es Ham. Y ahí la respuesta de la sociedad fue muy contundente en la importancia de que se nos garantice el derecho por parte de los medios de comunicación de recibir información veraz. Y frente a este tipo de situaciones, creo que el planteamiento debió de ser no una medida de apremio, la verdad, sino definitivamente una sanción que podría haber implicado, que era lo que muchos estaban planteando, retirar una concesión. La concesión de un medio de comunicación, desde la perspectiva de que hay algo bien importante, el derecho a la información, el que se protege, el que está protegido desde el artículo 6º constitucional es aquel que cumple con la veracidad. Si no, no es información. ¿Es desinformación? ¿Es subinformación? ¿O son noticias falsas frente a este tipo de situaciones? Eso creo que debió valorarse desde otra perspectiva. No estuve de acuerdo con esa medida de apremio. Y además porque estamos en un tiempo de emergencia. Y en un tiempo de emergencia sanitaria, este tipo de exigencia todavía es mayor. Es un caso, quizás no de emergencia sanitaria, pero una situación tan relevante en algún momento de un caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente llegó a plantear la importancia de asegurar la veracidad cuando estamos en un contexto como el que hoy podríamos decir de una situación de confusión social, si lo quieren ver así,
era muy importante que un periodista como este no vulnerara este requisito de veracidad. Ahora bien, otra cuestión son las noticias falsas. Ahí sí tendría yo como más cuidados. Me parece que ahí tenemos un primer problema, que es el tema de la alfabetización digital, y que incluso tiene que ver con varios de los planteamientos que ha hecho Joel y también Andrea, desde la perspectiva de que definitivamente uno de los grandes temas que ahorita están siendo en cuestiones de tratamiento de datos personales, estamos frente a una dictadura de datos, estamos frente a una minería de datos, y frente a este tipo de situaciones es importante tomar en consideración cómo los ciudadanos, bueno, o cualquier persona, vamos a frenar estas noticias falsas. Y ahí la posibilidad que nosotros tenemos, son varias las vías que yo tomaría. Uno, primero la alfabetización, es decir, tener claro qué tipo de medios de comunicación, no darle like inmediatamente o me gusta a algo sin antes verificar que no es el único medio de comunicación o el único dominio que está mencionando esto, sino irse a buscar lo que son fuentes, en este caso, que tengan una mayor credibilidad. Eso podría, por parte de los ciudadanos, frenar lo que son las noticias falsas. Sin embargo, tampoco estoy tan de acuerdo. Hoy también se está planteando en redes sociales, pero ahí seguramente Joel tendrá un pronunciamiento más contundente que el mío, tener cuidado con una situación de que sea el propio medio de comunicación, y con eso me estoy refiriendo también a las redes sociales, retiren la información que se considere que sea una noticia falsa. ¿Sí? Aun cuando se habla ahorita de la creación de esta comisión, de qué se va a retirar y que estemos hablando de 20 expertos que son los que van a decidir qué se va a retirar y que tienen un periodo de mandato de 3 años, me parece que habría que tener mucho cuidado de que aun cuando tengamos la posibilidad de recurrir, ¿sí? De que decidan cuáles van a ser las noticias falsas. Creo que yo prefiero la creación de organizaciones civiles que sean las que directamente, como verificado, difundan este tipo de situaciones de noticias falsas y que sean a través de la articulación de la sociedad los que frenen este tipo de situación. Y también hay una cuestión, las redes sociales también es una obligación por parte de ellos, desde esta perspectiva, no tanto volverse los censores de cuál es la noticia falsa o cuál otra, sino definitivamente creo que aquí habría que tener cuidado. Una obligación quizás es a la inversa para mí de las redes sociales, desde la perspectiva de que ellos no nos tienen que decir o hacer una selección de qué recibimos ni en qué orden recibimos este tipo de situaciones, sino a su vez nos tienen que garantizar que llegue esa información, que no haya ese filtrado y asegurar lo que es la neutralidad, que eso también Joel seguro lo sabe más que yo, la neutralidad en la red, ¿sí? De frente a este tipo de situaciones. Yo creo que ahí tendría más la sociedad. No confío tanto en las redes sociales porque no olvidemos algo bien importante y con esto cierro. Las redes sociales, detrás de estas redes sociales hay una concentración de medios de comunicación en términos generales, pero a nivel global. Quien controla YouTube, Twitter, Face, finalmente Google, son los que controlan toda la comunicación a nivel global. Y detrás de ello hay intereses, o sea, no van a ser independientes desde esta perspectiva. Y eso es lo que me preocupa. ¿Cómo podemos reaccionar frente a esa concentración? Porque en los medios tradicionales podemos reaccionar frente a ellos, pero aquí es más complejo. Estamos hablando de intereses de estos grupos que hoy son, yo diría, uno de los poderes más, como Capella diría, realmente es los grupos económicos que están detrás de esto son los que finalmente controlan todo incluso el propio marco normativo de los distintos países. Deciden eso. Entonces habría que preocuparse un poco, pero ya me emocioné. Perdón, Diego, gracias. No, perfecto, no, y muy ilustrativo todo lo que nos comparte, Socorro. Aquí me hacen una pregunta, digo, siguiendo esta democracia que hemos establecido en esta transmisión.
Me preguntan a mí que si la suspensión de términos del INAI de los organismos garantes no viola el derecho de acceso a la información. Me parece que si yo lo abordé, pues tendría que hacer un pronunciamiento al respecto. Pues como tal, una violación sería difícil de articular porque finalmente seguimos recibiendo información y en ese sentido seguimos teniendo acceso a información relacionada con lo que está sucediendo. Ahora, sí le pone un límite muy importante a ese ejercicio del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos supeditados a lo que el Estado quiere informarnos y no nos permite a nosotros acceder a las fuentes, acceder a los documentos oficiales y precisamente empezar a construir una narrativa más ciudadana, menos oficial de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso es que le quita esa doble vía, la participación ciudadana, con la que es pensada o por la que es pensada la gran fortaleza del derecho de acceso a la información. Entonces, yo no me atrevería a decir que sea violatorio, pero sí le impuso un límite muy importante a ese ejercicio. Y ha sucedido normalmente en estas situaciones de tragedia, ¿no? O sea, también vimos que lo mismo ocurrió cuando se dio el sismo de 2017, se suspendieron los plazos, y es también un momento en donde la gente necesita saber información para poder tomar decisiones y ejercer otro tipo de derechos. Ahora, la gran diferencia es que en este momento, pues nos tenemos que quedar en casa, no podemos salir a buscar la información, mientras que en el caso de la tragedia del sismo, pues sí, la gente salía y decía, no es cierto que se cayeron nada más 5 edificios, se cayeron 15 y daban las referencias exactas de dónde estaban las demoliciones, ¿no? Entonces, incluso aquí es un poco más crítica esa parte. Bueno, pues ya para ir cerrando, haremos una ronda final con alguna conclusión de su parte. Les agradezco muchísimo. Han llegado muchísimas preguntas, me disculpo por no poderlas leer todas, pero bueno, quisiera aprovechar la presencia de nuestros invitados para que nos dieran una conclusión final, si quieren comentar algo. Hay una pregunta que es muy controvertida, la pongo sobre la mesa. Si la quieren contestar o quieren dar su opinión, bienvenida, si no, una simple conclusión, y es que dice si se debe de hacer público si un secretario de Estado tiene COVID, ¿no? Que fue lo que vimos hace unas semanas con la secretaria de la Función Pública, que si debía o no informar ese padecimiento, ¿no? Si quieren contestarlo, esa es una pregunta que nos hace el público, y si no, bueno, pues algún cierre final. Andrea, siguiendo el mismo orden con el que comenzamos. Tu micrófono, Andrea. Gracias. Bueno, sobre el planteamiento, más bien creo que el quid del asunto está en cómo la gente nos enteramos de que una secretaria de Estado estaba enferma, ¿no? Más bien el tema es ese. O sea, una secretaria de Estado se va a hacer una prueba y aparentemente hay una filtración del propio hospital y bueno, trasciende. Entonces ahí evidentemente estamos frente a un tratamiento ilegal de los datos porque pues como paciente yo creo que ninguno autorizaríamos que nuestro expediente trascendiera fuera del hospital. Lo segundo, bueno, pues sí es muy controversial, ¿no? Creo que ya hay algunos ejemplos a nivel internacional sobre el estado de salud del presidente. Ningún derecho humano es absoluto, si bien todos tenemos un derecho a protección de datos y un derecho a la vida privada, pues estos derechos se ven o retroceden un poco cuando estamos frente a personas que ostentan un cargo público, que tienen una responsabilidad. Entonces, bueno, no podríamos hablar de un derecho absoluto. Sería discutible. Sí hay cosas de la vida privada, pero bueno, también interesa saber si puede seguir desempeñando funciones, ¿no? Entonces, habría que observar. Creo que ahí donde estaría, pues todo el tema es cómo los medios obtuvieron la información, si no fue de la propia Secretaría de Estado. Y por supuesto que estamos frente a un posible régimen de sanciones, ya sea un hospital del sector público o privado. Bueno, para ir cerrando, simplemente decir, tenemos que recordar que México forma parte del Convenio 108 del Consejo de Europa. Tenemos que recordar que nuestro compromiso internacional para salvaguardar el derecho a protección de datos ya es desde 2018 a través de este modelo europeo de protección, analizando un poco las disposiciones del TEMEC justo en temas de comercio digital, pues de pronto parece diluirse al hacer o al poner como un punto de acuerdo las transferencias internacionales a través de APEC, del marco de privacidad APEC. Entonces es muy importante que los servidores públicos de esta administración tengamos presentes que México tiene un compromiso enorme para cumplir con las disposiciones del modelo europeo, y es el modelo europeo el que está exigiendo que hoy más que nunca frente a la pandemia se haga un tratamiento
tratamiento ético, un tratamiento en términos de los principios del derecho a protección de datos, y bueno, que sí, que la colaboración o la cooperación internacional será muy importante entre agencias internacionales, pero que México tiene que cumplir o tiene que firmar el acuerdo de puerto seguro según sea el caso. Creo también que a pesar de que nos centramos mucho con el tema de datos sanitarios, hay una enorme brecha para el tema de comercio digital, hay muchísima gente haciendo transacciones y bueno, las preguntas siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Cuáles son los certificados y mecanismos de seguridad de las empresas? Y sobre todo, ¿dónde está el órgano garante que pueda, hoy más que nunca, que los usuarios lo necesitamos, estar supervisando que el tratamiento de datos que hagan las empresas sea el correcto, sobre todo en esta situación de emergencia donde no nos queda de otra más que comprar casi todo a través del Internet? Y bueno, finalmente, dejar sobre la mesa que este tema tan controversial sobre Google y las colaboraciones que hacen las empresas transnacionales, tal vez no sería necesario si nosotros hubiéramos generado una política real de datos abiertos, donde hoy tuviéramos una certeza de los usuarios de telecomunicaciones, de quién sale, quién se queda, de los sensores desplegados en la ciudad, de toda esta política que falta de sensores desplegados en los aeropuertos. Y bueno, pues es un tema que llegó a México en la administración pasada, pero que hoy tendríamos que estar preguntándonos hacia dónde vamos y estar preparados para una segunda, para un segundo fenómeno de esta naturaleza. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, Andrea, de verdad te lo agradezco mucho. Al contrario. Joel, una breve conclusión de 3 minutos porque ya estamos con el tiempo encima. Oye, Diego, yo quiero protestar. ¿Por? Se pasó el tiempo muy rápido, se pasó demasiado rápido el tiempo y yo pues quisiera descoserme un poquito, pero el tiempo no me alcanza. A ver, 3 puntos de cierre muy breves. Primero, una precisión respecto a la pregunta que me hicieron. Si dentro del manejo de esos datos que maneja o que está manejando el gobierno para controlar a los ciudadanos o detectar sus movimientos, se encuentran datos personales, sin duda habría una violación en temas de privacidad. Pero puede darse el caso de que sea el ejemplo que mencionó Andrea, y que hasta que lo mencionó Andrea dije, tuve que haberlo aclarado, de tratarse de datos anónimos. Si son datos anónimos o son datos anonimizados, efectivamente no habría ninguna violación, porque a lo mejor si nada más dices la colonia o si dices persona del sexo femenino, masculino, etcétera, a lo mejor no hay ninguna violación en ese sentido. Entonces hay que puntualizar, si tenemos datos personales de los cuales existe una definición concreta en la ley, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, si existen datos personales, entonces en mi opinión sí habría una violación si no se informó en el aviso de privacidad correspondiente cuál iba a ser el tratamiento de esos datos y si no me dio el consentimiento del particular respecto de ese aviso de privacidad. Punto número 1. Punto número 2, respecto al tema de TV Azteca, a mí me parece súper polémico y tengo que diferir, yo tengo una opinión distinta y créanme que soy antimedios, yo no veo televisión, es más, tengo 5 o 6 años de no ver televisión, yo veo Netflix y veo internet, esto es lo que veo. Ahorita que estuvimos platicando de ese tema, que Socorro lo mencionó, me metí un poco a las noticias para enterarme o reenterarme de lo que había sucedido y resulta ser pues que este señor Javier Alatorre dijo, como toda la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Dijo irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. Eso fue lo que dijo Javier Alatorre, al menos lo dice Forbes. No estoy eso fue lo que dijo. Dando por hecho que así haya sido, ¿no? Mi pregunta sería, ¿quién es dueño de la verdad? Si las cifras vienen del gobierno, entonces tienen que ser verdaderas, porque nótese que los propios gobernadores de Morena han dicho que no es cierto, que no son ciertas las cifras que está presentando Hugo López-Gatell. Y nótese también que Andrés Manuel López Obrador contradijo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando denunció que había un aumento en la violencia intrafamiliar durante el confinamiento e informaba que la violencia contra las mujeres había aumentado un 60%. Y Andrés Manuel dijo, no es cierto. Entonces, ¿quién es dueño de la verdad? Porque la nota viene de arriba del gobierno, ¿es verídica en automático? No. Eso sería un tema súper interesante discutir en otra ocasión. Y por último, cosa muy importante, el tema que mencionó Socorro sobre las fake news en redes sociales, me parece peligrosísimo, peligrosísimo. Dejarle a las redes sociales la labor de calificar lo que es una fake news o no es una fake news. Ya lo vivimos un episodio hace como 3, 4 semanas, justo antes de que empezara la pandemia, cuando estaba empezando, Facebook empezó a tachar de fake news todo. A mí me bajaron muchísimas notas y no solamente a mí,
tan es así, puse una publicación en Facebook, oigan, alguien Facebook le han censurado sus publicaciones, y 85 personas en menos de 24 horas me dijeron, a mí me ha bajado información que era verídica, que yo la había consultado, que era de una fuente seria, y me la calificó de fake news. Entonces, peligrosísimo dejarle la rienda suelta a una red social para que determine qué es o no qué es fake news. Me parece muy valiosa la opinión de Socorro en el sentido de que sean organizaciones de la sociedad civil las que desde afuera puedan evaluar o puedan determinar si algo que se publica cae dentro de la categoría o no de fake news. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Joel. Y esto que dices es muy importante, que nos venden como un espacio abierto en donde todo participa, pero ellos siempre ejercen el control sobre los contenidos que se publican en las redes sociales digitales. Socorro, ¿con qué nos cierras tu micrófono, Socorro? Ya me provocó Joel. A ver, quiero hacer 3 puntualizaciones, porque voy a ser muy cuidadosa. Respecto al tema que estaban mencionando tanto lo que es Andrea y Joel, en torno a lo que es el tema de protección de datos personales, ya hubo una pronunciación en torno a ello de la Agencia Europea de Protección de Datos Personales que señalaba precisamente que los datos de localización móvil solo pueden ser usados por los operadores como anónimos o con el consentimiento de personas. Tal como ustedes lo estaban planteando, solamente era puntualizarlo. Y una segunda cuestión, en torno a lo que es lo de TV Azteca. Habría que tener cuidado. Una cosa es la verdad y otra cosa es la veracidad. La verdad no entraríamos jamás mencionaríamos ni confundiríamos la veracidad o lo veraz ni con lo verídico ni con la verdad. Lo que es la discusión en torno a la verdad de Joel, en materia filosófica, sigue hasta el momento, ¿sí? Sin embargo, lo que sí ha puntualizado tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la Suprema Corte, con sus matices ahí, porque hubo en algún momento esa confusión entre verdad y veraz. Aquí solamente la veracidad que se está planteando por parte de lo que es el periodista es que debe contrastar con datos objetivos. El problema no estuvo en todo el texto. Fue cuando invitó, ya no le hagan caso. Y lo que estamos planteando aquí es las medidas que estaba, independientemente de todos los datos, ¿sí? Que puede ser que las distintas fuentes, por eso dije que todas las autoridades tenían un mayor nivel de diligencia en la contrastación de los hechos. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen acceso directo a la fuente o ellos son la fuente. Desde esta perspectiva, ellos tienen un mayor nivel, incluso podría ser sancionado, por eso decía que el derecho a recibir información plural y veraz nos hace a nosotros como sociedad solicitarle tanto al presidente de la República, Secretaría de Gobernación, frente a las situaciones de violencia contra mujeres, sí que definitivamente contrastaran con datos objetivos, ¿sí? Pero aquí el periodista está invitando a no cumplir con las medidas que tienen que ver con la protección del derecho a la salud, del derecho a la vida, ¿sí? Eso era lo preocupante frente a este tipo de situación, y eso sí que lo puede contrastar. Las medidas que se están instrumentando sí tienen un soporte de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Frente a este tipo de situación de alejamiento, de distanciamiento, de confinamiento y también de la situación de que no todos podían estar separados frente a esta situación. Por eso yo diría que habría que distinguir entre tener cuidado con eso, porque son 2 conceptos completamente diferentes. Y una tercera cuestión sería invitar especialmente a todos a algo que a mí me parece importante, que es para mitigar lo que son las noticias falsas, la subinformación y la desinformación, y asegurar el requisito de la veracidad. A mí me parece que las personas tenemos que contrastar antes de difundir, que es una de las cuestiones más importantes. Esta es una idea bien interesante, construir ciberdisidencias, que no es una idea mía, sino de Genaro Villamil, que en algún momento estuvo planteando en Noticias Falsas, grupos críticos, que en este caso lo que se plantea como ciberdisidencias, grupos críticos que cuestionen el poder de las redes y de los medios tradicionales, que es yo creo que la principal postura de Joel desde esta perspectiva, y organizaciones que denuncien las noticias falsas, la alfabetización digital que ya la había mencionado,
que fomenten el cumplimiento y la exigencia de la veracidad y frenen, en este caso, la normalización de la eliminación de la realidad. ¿Por qué? Porque la eliminación de la realidad es lo que a nosotros nos debe preocupar, porque eso fomenta que nos alejen de ese, podríamos decir, sentimiento colectivo, ¿sí? Y el alejamiento del sentimiento colectivo es ahorita una de las cuestiones más importantes que hay que tomar en consideración. Y a ello añadiría, creo que era el eje que tú habías planteado, en torno a lo que implicaba conocer un dato, cuando estamos hablando de un dato sensible, de lo que tendría en este caso un funcionario público, como es el padecimiento. Coincido completamente con Andrea, sin embargo, aquí habría que valorar una cuestión de interés público, ¿sí? Si afecta sus actividades, ¿sí? Habría que considerar que debería de darse, a mí me parece, que sería una ponderación de derechos necesariamente, porque estaríamos en una colisión de derechos y que valdría la pena reflexionar en torno a ello, principalmente porque supongo que habrá muchos abogados, y aquí la ponderación porque hay una colisión de derechos, ¿sí? Pero sí que el interés público, si tiene que ver con, afecta sus actividades, creo que la necesidad aquí valdría la pena valorarla. Y muchísimas gracias, Diego, Joel, Andrea, porque ha sido un placer estar con ustedes, y a cada uno y a cada una de los participantes, y también a José Luis Caballero. Gracias enormes. Bueno, pues gracias a ti, Socorro. Yo quisiera cerrar, digo, ya tenemos el tiempo encima con esta pregunta que nos hicieron sobre los funcionarios públicos. Estoy de acuerdo con lo que dice Socorro. De hecho, el estándar establecido por la Corte Interamericana ha sido que nos fijemos en la naturaleza de la información más allá del personaje de que se trate, ¿no? Entonces, en este caso concreto, pues sí hay un interés, me parece. Yo creo que los ciudadanos nos esperaríamos que ese tipo de situaciones tan particulares pues fueran reveladas por los mismos funcionarios, como lo hizo Boris Johnson, como lo hicieron muchos gobernadores de los estados, y no necesariamente es que tenga que ser una filtración como nos enteremos nosotros. Una cuestión es que en este contexto tan específico, pues tengamos ese interés de saber si alguien del gabinete también puede contagiarse. A otra cuestión sería muy diferente a que se pusiera a revelarse condiciones de salud de los secretarios. O sea, no salieron a decir que la secretaria padece de cáncer o diabetes, que yo estoy suponiendo, ¿no? Fue algo que estamos viviendo en medio de una pandemia, y me parece que sí pasaría ese examen que establece la Corte Interamericana de veamos la información, no veamos al funcionario, me explico, y que obviamente estas personas deben tolerar un mayor nivel de escrutinio sobre sus vidas privadas, precisamente por la función que voluntariamente ellas decidieran asumir al aceptar un cargo público, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera cerrar. Hay muchísimas preguntas, no nos da tiempo de leerlas. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron esta tarde, que nos hayan enviado sus preguntas, que nos hayan seguido. Quisiera darle las gracias a nuestros invitados de lujo. Fue un placer participar con ustedes y tener esta conversación. A Andrea Mendoza, a Joel Gómez y a Socorro Presa. Realmente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por seguirnos desde casa. Un agradecimiento también a José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, por permitirnos llevar a cabo este trabajo de discusión sobre cómo está reaccionando el derecho frente a esta pandemia del COVID-19. Pues muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Encantado, Socorro, Andrea. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego a todos y a todas.